Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces. Está ya nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Susi y nuestro hermano Irving. ¿Sí? Muy bien. Vamos a compartir. ¿Qué tal, hermanita? Buenos días. Vamos a compartir la presentación. La lección titula, ¿no? La Biblia y la profecía, pero este PPT le he titulado Aspectos básicos sobre el historicismo, ¿sí? ¿Cómo? Pastor, es el método que utiliza la iglesia adventista. Siempre es bueno recordar que hay otros métodos de interpretación, ¿no? Pero el historicismo es el que más, bueno, no es el que más, es el que se ajusta a las profecías, ¿no? En el tiempo, claro, que profecías sean cumplidas, ¿no? Exactamente, hermano, y justo eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Para mí, de los textos que hemos leído durante la semana, creo que el principal se encuentra en Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 14, verso 29. Esto aparece en la lección del día domingo, en la parte de abajo inferior. Juan 14, 29. Y ahí hay una pregunta, ¿no? que realizan los autores de la lección. ¿Qué dijo Jesús acerca de cómo puede funcionar la profecía? Esa es una muy buena pregunta. Juan 14, 29. Pero no es eso, pastor. ¿Cómo? Juan 14, 29. Así es. Dice así. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, es interesante, ¿no? Este texto, porque Jesucristo nos está diciendo que siempre debemos estar a la expectativa de un cumplimiento profético, bíblico. Y este texto, pues, descarta los otros métodos de interpretación profética, como son el preterismo y el futurismo. Ya lo vamos a ampliar ahorita, que señala, pues, el preterismo que todo se va hacia el pasado y el futurismo al otro extremo. Pero con este texto, Jesucristo nos está diciendo que en el presente, cada presente, voy a utilizar esa expresión, debe siempre estar a la expectativa, el lector bíblico, de que las profecías se cumplan, ¿sí? O sea, aquí implícitamente hay un cumplimiento histórico de la profecía y de manera ininterrumpida. Este texto realmente es clave de cómo debemos nosotros mirar las profecías bíblicas. Después de leer, vamos ahora sí con la parte introductoria. Ya el hermano Jaime mencionó algo muy importante, ¿no? Para interpretar Daniel y Apocalipsis, que en realidad son los dos libros que se centran en la lección de esta semana, existen pues métodos, ¿no? Para interpretar ambos libros. En el cristianismo hay 4 métodos principales, porque en realidad son muchos, pero hay 4 métodos principales que se utilizan para interpretar Daniel y Apocalipsis. Pero aquí surge una pregunta muy importante que debemos tener en cuenta. Si bien es cierto, existen estos métodos, la pregunta es, ¿cuál de estos métodos nos va a llevar a interpretar correctamente la Biblia? Correctamente Daniel y Apocalipsis. Ojo, no pensemos en que todos los caminos nos llevan a Roma. Aquí no. No es que utilizando los 4 métodos vamos a interpretar bien Daniel y Apocalipsis. No, sino que de los 4 principales, nosotros vamos a tener que elegir uno de ellos que se ajuste a Daniel y Apocalipsis para interpretarlos correctamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 métodos principales que se utilizan en el cristianismo para interpretar Daniel y Apocalipsis? Primer método, miren en la pantalla, es el preterismo. ¿Qué es el preterismo? Ya les voy a explicar en qué consiste. Por lo general lo siguen los católicos
y también los críticos de la Biblia. Número 2 es el futurismo. Este método lo siguen los evangélicos, sobre todo el dispensacionalismo, que es futurista. Número 3, el método historicista o el llamado historicismo, ¿sí? Que eso sí lo siguen los adventistas. Virtualmente, la iglesia adventista es la única iglesia historicista. Penosamente, penosamente. Bueno, aquí también pues le da relevancia a nuestra identidad profética, ¿no? Como remanente. Y número 4, idealismo. Idealismo, que si bien es cierto fue muy cuestionado anteriormente, y bueno, sigue siendo cuestionado por los adventistas, el idealismo ha crecido mucho. Hay un erudito en el mundo cristiano, Gregory Bill, de renombre, que todos los comentaristas sobre Apocalipsis cristianos lo utilizan, lo citan, todos, absolutamente todos. Bueno, Bill es idealista, así que tiene un comentario de 1000 páginas, más de 1000 páginas, casi 2000 páginas sobre Apocalipsis. Muy bueno, yo lo tengo aquí en inglés, pero es idealista. Y gracias a él, el idealismo ha crecido mucho en el cristianismo, sobre todo en el ámbito académico. Bueno, miren ahí lo que escribí abajo de la diapositiva. Entre los miembros de nuestra iglesia, más se ha recurrido al futurismo. O sea, el futurismo ha influido negativamente entre los miembros de la iglesia. Hay disidentes que son futuristas. Por ejemplo, Hugo Gambetta es futurista, ¿sí? Sobre todo en su comprensión de Daniel 12, de las trompetas, es futurista. Pero en el caso de nuestros eruditos o en la academia, pues penosamente se ha recurrido bastante al preterismo. Hay algunos que han recurrido al preterismo y al idealismo. Sin embargo, formalmente hablando, nuestra iglesia es historicista, ¿sí? Muy bien, hermanos. Aprendamos, por favor, estas 4 escuelas o también llamados métodos de interpretación profética, sobre todo de Daniel y Apocalipsis. A ver, vamos a repetir, por favor. Preterismo, futurismo, historicismo e idealismo. Pero repito, son las 4 principales, porque hay más. Por ejemplo, está el eclecticismo, trata de combinar ciertas escuelas, pero bueno, hay más escuelas en realidad, pero estas son las 4 principales. Hasta antes de Bill, pues, solo mencionaban 3 principales, ¿no? Pero ahora con el autor que les mencioné, se coloca 4, ¿no? Porque todos lo citan y es idealista, ¿no? Es idealista. Bueno, hay eruditos adventistas que ya le han respondido a Bill de que su idealismo, pues, no es el bueno, no es el bueno. Avancemos entonces. ¿En qué consiste el preterismo, el historicismo y el futurismo? Me voy a basar a este diagrama. Miren bien, por favor, me parece que es el mejorcito que he visto en internet, aunque esté en inglés. Mírenlo bien, por favor. Preterismo. ¿Qué enseña el preterismo? De que el registro de Daniel y Apocalipsis no contiene profecía, sino que simplemente registra, valga la redundancia, hechos del pasado, pero remoto. Por ejemplo, para el libro de Daniel, creen que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes IV, y para Apocalipsis creen que la bestia o el anticristo fue Nerón. Y el preterismo coloca a Daniel y Apocalipsis todo en el pasado. Por eso es que sinónimo de pasado es pretérito. Y ahí viene justamente preterismo, que todo de Daniel y Apocalipsis se manda para el pasado. Eso enseña el preterismo. ¿Qué enseña el futurismo? El futurismo enseña todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué enseña el futurismo? De que lo de Daniel, la parte profética, y lo de Apocalipsis se manda para el futuro. Toditito se va para el futuro. Por ejemplo, el futurismo cree que el anticristo
no es el papado, sino que el anticristo será un varón que aparecerá en el futuro, ¿ya? Así que ellos creen en eso, de que todo de Daniel y Apocalipsis, o casi todo, se va para el futuro. Para ellos no hay historia, sino que se manda para el futuro. Pero ¿qué enseña el historicismo? Miren ahí el diagrama. ¿Qué enseña el historicismo? El historicismo enseña de que las profecías de Daniel y Apocalipsis se han estado cumpliendo a lo largo de la historia y en el presente siguen cumpliéndose. O sea, las profecías para el presente se están cumpliendo, ¿sí? El historicismo señala de que las profecías se han estado cumpliendo a través de la historia ininterrumpidamente. Esa es la palabra clave. El preterismo, repetimos, lo manda todo al pasado. El futurismo lo manda todo al futuro. Pero el historicismo, todo se desarrolla histórica, progresiva, sucesivamente, a lo largo de la historia. ¿Ya? Pastor. Hermano. Pastor, una aportación. Hay que entender también que el pretericismo se desarrolla en periodos muy cortos de tiempo y por eso es a veces difícil de encajar los tiempos en las profecías. Sin embargo, el historicismo, como usted bien lo dice, ¿no? Se desarrolla a lo largo del tiempo y hay que entender también que hay profecías que ya están cumplidas y hay profecías que faltan cumplirse y que se cumplirán pues con la segunda venida de Cristo, ¿no? Hasta ahí están las profecías. Ese tema también siempre es bueno tenerlo claro, ¿no? Y preteritismo en pequeños cortos de tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Quiere decir que hay profecías cumplidas y profecías que aún faltan cumplirse, ¿no? Así es. Ahora, hay un elemento que mientras usted estaba hablando, hermano Jaime, se me vino a la mente, ¿no? Hermanos, grábense lo que les voy a decir. Por favor, grábenselo, ¿sí? Porque hay personas que siguen este método o también, perdón, este principio. El principio se llama el principio apotelesmático. ¿En qué consiste el principio apotelesmático? De suponer de que las profecías, por ejemplo, en Daniel y Apocalipsis, tienen doble cumplimiento. Y no es así. No es así. Por eso el hermano Jaime dijo una gran verdad. ¿Hay profecías en Daniel y Apocalipsis que ya se cumplieron? Sí. La pregunta es, ¿se volverán a cumplir? No, porque las profecías de Daniel y Apocalipsis solamente tienen un cumplimiento. Nada más que un cumplimiento. ¿Hay profecías que ya se han cumplido? Sí. Pero hay otras profecías que se van a cumplir recién. En estos días, no se sabe, pero tengamos en cuenta eso, por favor, ¿sí? Ahora, haciendo un breve paréntesis, en el caso del preterismo y el futurismo, ellos recurren mucho al literalismo. Para ellos no pesa mucho lo simbólico, sino más pesa lo literal. Por ejemplo, ¿no? Los evangélicos, los futuristas creen que los 144,000 van a ser 144,000 contaditos y judíos de sangre. Para ellos pesa más lo literal que lo simbólico. En cambio, para los historicistas, lo que pesa más es simbólico que literal, ¿sí? Muy bien. Vamos aquí, definición. Hermana Irene, ¿puede leer, por favor? Vamos a la definición del historicismo. Aquí les propongo una definición del historicismo, ¿sí? Para comprender mejor este asunto. Hermana Irene, le escuchamos. Método, llamado también enfoque o escuela de interpretación profética, cuyo objetivo es encontrar el cumplimiento de las profecías apocalípticas, pero a la luz del texto bíblico y de la historia. Muy bien, gracias hermana. A ver, palabras claves y expresiones que están en rojo. El historicismo es un método. ¿Método de qué? Interpretación profética, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este método? Ver el cumplimiento. Grábense esa palabra, cumplimiento. O sea, el historicismo se pregunta, ¿cuándo se cumplen las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Sí?
Pero el historicismo, para encontrar el cumplimiento, recurre, uno, al texto bíblico de Daniel y Apocalipsis, y dos, a la historia. Sí o sí recurrimos a la historia. Y en eso consiste el historicismo. Pastor, ahí es bueno regresar a Juan 14, 29, porque eso nos llama a estar pendientes de los desarrollos de las cosas que están ocurriendo en nuestros tiempos y en los tiempos que han pasado, pues, ¿no? Tal como Jesús dijo, para cuando lo sucedan, lo creáis. Nos regresa nuevamente a Juan 14, 29, que usted leyó al inicio, pues, ¿no? Exactamente, exactamente, que se van desarrollando históricamente, ¿sí? Muy bien, hermano, gracias. Hermana Dolivet, ¿puede leer lo que está al frente, por favor? Sí, pastor. Este método sostiene que Dios actúa en la historia y que las profecías se han estado cumpliendo a lo largo de la historia de manera interrumpida. El clímax de toda profecía es la segunda venida de Cristo. Y acaba, pues. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que acaba de leer la hermana, tengamos en cuenta eso. El historicismo sostiene, ¿qué cosa? Dios actúa en la historia. A ver, ¿cómo es que Dios actúa en la historia? Le doy un ejemplito. Es como que Dios me dice, Oscar, buenos días. Irene, buenos días. Dolivet, buenas tardes. Irving, buenas noches. O sea, cuando decimos que Dios actúa en la historia, nos referimos de que Dios actúa siempre, continuamente, permanentemente, ¿sí? A lo largo de la historia, en el presente. Es vigente. ¿Cómo? Es vigente. Es vigente. El problema del preterismo es que lo manda a Dios, de acuerdo a Daniel y Apocalipsis, ¿no? En su comprensión al pasado. Y en el caso de los futuristas, mandan a Dios al futuro. O sea, cogiendo Daniel y Apocalipsis, los preteristas y los futuristas nos dicen que Dios actúa en el futuro y en el pasado, pero no en el presente, no históricamente. En cambio, el historicismo cree que sí, que Dios actúa permanentemente y que Él ha profetizado eventos que suceden a lo largo de la historia, ¿sí? Y ojo, grábense la palabrita que está de color rojo del primer párrafo. Sus profecías, los eventos se cumplen de manera ininterrumpida. Grábense esa palabra, repitamos por favor, ininterrumpido. Ininterrumpido, su cumplimiento es ininterrumpido. Muy bien, ¿y cuál es el clímax de el historicismo y de toda profecía? La segunda venida de Cristo. De Cristo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Pastor, un aporte más. Si los hermanos pueden conseguirse el libro yo no soy vendedor de libros, pero les recomendaría que lean el libro del pastor Marvin Moore, El juicio investigador. En los capítulos 14, 15, 16 detalla, desglosa y pone todas las características de estos métodos que usted acaba de explicar, y también las bases para aceptar y no aceptar muchos de estos métodos. Sería bueno que la hermandad se consiga. Ahora por la internet se puede conseguir muchas cosas, el que se llama El juicio investigador, su fundamento bíblico, del pastor Marvin Moore, capítulos 14, 15 y 16. Es muy bueno en esa parte de lo que justo usted está explicando, mi querido pastor. Sí. Moore, sinceramente, Moore tiene pues un don que el Señor le ha dado, que es esa capacidad de leer tesis doctorales, ¿ya? Y luego explayar lo que dicen esas tesis, ¿ya? Obviamente dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Y escribirlo en facilito en sus libros para que todos lo entiendan. Así para que entenderlo como si fuéramos niños de primer grado. Sí. Tanto Moore como Goldstein pues tienen esa capacidad de que explican las cosas en facilito, ¿verdad? Así que ellos hacen eso. Y usted, yo he leído ya el libro del juicio investigador de Marvin Moore
y él pues si se van a la referencia cita bastante a eruditos, tesis doctorales, ¿ya? A ver, lo voy a escribir. Marvin Moore, ahí está. Marvin Moore. Marvin o Mervin también, Marvin Moore sobre todo, ¿no? Ahí está, lo acabo de escribir en el chat de Zoom. Él es un pastor adventista, ya mayor de edad, ¿sí? Ya canoso, escritor, prolijo, sinceramente. Bueno, como siempre, no hay cosas que uno no está de acuerdo, pero es conservador. Solamente en su comprensión de las trompetas no cuadra, porque más tiende a ser idealista. Pero en lo que es el resto me parece que va en la línea, ¿sí? En cuestión del juicio investigador, me parece un muy buen libro, muy recomendado, sinceramente. Muy bueno, es gruesito. Y una defensa bíblica para la única doctrina que tenemos nosotros los adventistas, que no tienen otras denominaciones religiosas. Sí, muy bueno, sinceramente el libro es grueso, por si acaso, no va a ser rápida su lectura, pero muy buen libro. Gracias, hermano. Vamos a continuar. ¿Cuál es la base del historicismo? Y ahí aquí viene la pregunta, ¿no? A ver, si me preguntaran, pastor, ¿por qué de los 4 métodos principales, por qué nos mandamos al historicismo? ¿Por qué la iglesia adventista optó por el historicismo? Por una sencilla razón. Del historicismo en comparación a los otros 3 métodos principales, el historicismo es el que más se basa a la Biblia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Con el historicismo también encaja los tiempos, pastor, teniendo en cuenta ¿cómo se llama? El método bíblico de un día por un año, que encajan los tiempos. Por ejemplo, ¿sí? Ya justo lo vamos a tratar en breve. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien, hermanos? Ya, hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, pastor, ahora ya, sí. Se ha habido el internet. Ok. Bueno, vamos a la base del historicismo. Y el historicismo en realidad nace en la Biblia. Grábense eso, por favor. El historicismo tiene como base la Biblia. Específicamente, miren al frente. ¿Qué cosa? Daniel capítulo 2. O sea, el historicismo parte principalmente de Daniel capítulo 2. A ver, ¿qué profetiza Daniel capítulo 2? ¿Alguien podría comentar rápidamente? La sucesión de los imperios, empezando desde Nabucodonosor y terminando en Roma, ¿no? Otra de las características de la parte de abajo, de que nunca más volverá a haber un imperio dominante que puedan juntarse, teniendo en cuenta lo que es los pies de barro y hierro. Pero también esa profecía tiene parte de días cumplidas, como todavía no cumplidas, como la roca, que es la piedra que es cortada sin mano y luego viene a formar el reino de Dios, que eso se va a dar con la segunda venida de Cristo. Muy bien, hermano Jaime, gracias. Entonces, ¿qué revela Daniel 2? La profecía de reinos sucesivos, históricos, la cabeza, Babilonia, el pecho, a ver, medos y persas, el muslo, Grecia, las piernas, Roma, los pies, el mundo en donde vive la iglesia, la roca, la segunda venida. Y si nos damos cuenta, es de manera sucesiva, ininterrumpida, histórica. ¿Cómo se llama eso? Historicismo. Eso se llama historicismo. No es el preterismo. De tiempos. ¿Cómo dice? Y en periodos largos de tiempos. Y eso, exacto, periodos largos de tiempo y de manera ininterrumpida, ¿sí? De manera sucesiva, cronológica, ¿ya? Y eso no pasa con el preterismo ni pasa con el futurismo, por si acaso. Por eso decimos es de que la base del historicismo es Daniel capítulo 2. Miren, ahí por ejemplo, miren la tabla que les estoy compartiendo.
En Daniel 2, miren los reinos sucesivos. Babilonia, Medos y Persas, Grecia, Roma, el mundo, segunda venida. En Daniel 7 aparecen los mismos reinos, ¿sí? Pero se agrega el juicio investigador. En Daniel 8, los mismos reinos, pero se agrega la purificación del santuario. Y en Daniel 11 y 12, miren ahí, los reyes persas, los reyes grecos, Roma imperial, Roma papal, tiempo de angustia, retorno de Jesús. Si nos damos cuenta, ahí aparecen reinos y reinos que han sido profetizados, que han aparecido históricamente, sucesivamente, cronológicamente. ¿Sí? Y lo que le da más validez es que Daniel, cuando escribió justo estas profecías y sus interpretaciones, todavía no existía el Imperio Romano. Es más, ni lo tenían en cuenta. Sin embargo, ya Daniel lo escribió, ¿no? Porque algunos eruditos atacan diciendo que Daniel lo escribió porque ya habían sucedido las cosas, pero no es cierto. Roma todavía no existía, ni como nación, ni como imperio. Justamente, hermano, lo que usted comenta, ¿no? Usted acaba de decir que hay algunos que se supone que dicen, ¿no? Dicen de que Juan escribió eso porque ya había sucedido. ¿Quiénes dicen eso? Los preteristas. Los preteristas indican de que Daniel en sí no fue Daniel, sino una persona que vivió en el siglo II y que escribió lo que había sucedido años anteriores con Antíoco Epífanes IV. ¿Quiénes señalan eso? Los preteristas. Los preteristas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas son las bases del historicismo. Miren ahí, les doy esta tabla. Y lo curioso de esa interpretación también es que Antíoco fue uno de los generales menos influyentes cuando se dividió el Imperio griego, el menos influyente. Sí. El poder para hacer eso. Es curioso, ¿no? Haciendo un breve paréntesis, es curioso de que Daniel capítulo 8 presenta al cuerno pequeño como lo más grande, en el hecho de que se engrandeció en gran manera, pero cuando ustedes van a la dinastía seleucida, sobre todo de los Antíocos, del Antíoco I hasta el Antíoco IV, el más grande no fue Antíoco IV, fue Antíoco III. Es más, Antíoco III se le llama Antíoco III el Grande. Y Antíoco IV pues, fue un ínfimo rey que se sometió inclusive a Roma, ¿ya? Le tuvo miedo al Imperio Romano. Entonces, no podemos pues, decir de que Antíoco fue, ¿ya? Porque más grande fue Antíoco III que Antíoco IV. Bueno, miren ahí al frente, por favor, cierro el paréntesis. Miren al frente. Vemos ahí el cumplimiento. Vayan al cumplimiento histórico. Yo ya compartí en la iglesia, en el grupo de Ministerio Personal, este PPT. Ahí lo van a encontrar. El cumplimiento, ¿no? Histórico. Babilonia, Media y Persia, Grecia, así con sus años. Y repetimos, esa es la esencia del historicismo, que las profecías de Daniel y Apocalipsis se han estado cumpliendo a lo largo de la historia. ¿Sí? A lo largo de la historia. Y lo más chévere de todo esto es que su cumplimiento va desde Daniel hasta la vida eterna, hasta la tierra nueva y de manera ininterrumpida, ¿ya? Eso es lo más bonito. O sea, Dios nos ha profetizado todo, ¿ya? Para que el cristiano esté preparado. Para que el cristiano esté preparado. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Dos cosas, pastora, cuando la clase no pregunta o entendieron todo o no entendieron nada. Yo supongo que entendieron todo. Pues. A ver, ¿alguna pregunta? Está nuestra hermana Daisy, nuestra hermana Milka, también está nuestro hermano Quispe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende bien? Sí, se entiende. Sí, muy entendible. Sí. Tengo que escuchar para aprender, no puedo opinar. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Voy a suponer de que todo está claro. Sí, está bien, pastor. Ok. Está muy entendible, está muy comprensible. Estamos aprendiendo, pastor. Ok, gracias. Estamos recordando.
¿Cómo dice hermana Susi? Estamos recordando, es bueno que nos hagan recordar, porque a veces nos olvidamos, pues, pastor. Amén, amén, amén. Ustedes pues me incluyo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho las canciones antiguas, ¿no? La inolvidable. Recordar es volver a vivir. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, leamos lo que está al frente, ¿no? Así como se interpreta Daniel 2 desde una perspectiva historicista, así se hace con el resto de las profecías del mismo libro de Daniel y del Apocalipsis, ¿sí? Un breve paréntesis. Tengan en cuenta lo siguiente. Daniel y Apocalipsis, escuchen bien, en realidad es tan solo un libro, pero en dos partes. O sea, el mismo método que yo debo usar para interpretar Daniel debe ser el mismo método para interpretar el Apocalipsis. En realidad es como que fuera un libro en dos partes. Si bien es cierto, lo han escrito diferentes personas, pero es un solo libro, pero en dos partes. En dos partes, ¿sí? Entonces, se utiliza el historicismo para Daniel, pero también se utiliza para Apocalipsis. Les digo esto porque hay autores que interpretan Daniel desde una manera historicista, pero cuando van al Apocalipsis se mandan para el futurismo. Por ejemplo, Elvis Carballosa es un teólogo evangélico que hace eso. Van a Daniel 2 en su comentario sobre Daniel y él lo interpreta de manera historicista. Pero cuando se van al Apocalipsis en su comentario, que es gruesazo también, se utiliza el futurismo. Y ahí hay que tener cuidado. El historicismo se utiliza tanto para Daniel y para Apocalipsis, por una sencilla razón. Los dos libros en realidad son uno, pero en diferentes volúmenes. Por lo tanto, se debe utilizar el mismo método para ambos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. El hermano Ahora, Enrique quiere hablar. Hermano Enrique. ¿Dónde está? Moderadora era. Dale, Quique, dale. Pastor, Sí, parece que escucha. sí, le escuchamos. Sí, me escucha. Sí, le escuchamos, hermano. En el punto de lo hay que Hermano, le escuchamos entrecortado. Lo que podría hacer de repente es escribir en el chat si es que tiene alguna pregunta o algún comentario que yo lo voy a leer. ya estamos. Entrecortado está Enrique. Ahí está, y ahora sí, ya abrí el chat, hermano, había escrito, no me escuchan. Es como tuvimos un día una reunión de pastores, mientras el hermano Enrique escribe, y hay un pastor ya mayorcito, pues viejito, ¿no? Sí, está medio cruzado, hermano, el internet. Y por el internet es que no se le oía bien, ¿ya? Por el internet. Y en el chat escribió, no me quieren hacer caso aquí, me voy. Así que, bueno, no me escuchan aquí, quiero presentar una queja y no me escuchan. Bueno, en realidad el problema era el internet, ¿no? Claro, vendiste copia, le hubieran dicho. A ver, hermano Enrique, queremos leer su pregunta antes de pasar a otro tema. Ok. A que le dan un perrito nomás. Muy buen punto, hermano Enrique. Gracias. Muy buen punto. Él señala en el chat, todos por favor lean el chat, de que cuando leamos Daniel 2 y también las demás profecías, tenemos que resaltar la inmanencia de Dios. A ver, se lo sintetizo. ¿Qué entendemos por trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios? Hablamos de trascendencia al Dios Todopoderoso, al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, al ser que nadie puede ver, al grande y poderoso, ¿sí? O como acaba de comentar el hermano Enrique, el que tiene el control de todo. A eso nos referimos con trascendencia. ¿A qué nos referimos con inmanencia? La inmanencia de Dios se refiere a qué? Al Dios
amoroso, al Dios redentor, al Dios que desciende a la tierra y te cuida y te protege. A eso nos referimos con inmanencia. Hay algunos que han señalado que la trascendencia de Dios lo hace lejano, porque es el Todopoderoso, nadie lo puede ver, pero la inmanencia se refiere a un Dios cercano. O sea, Dios es trascendente en el hecho de ser nuestro creador, pero también es inmanente en el hecho de que es nuestro redentor. Y efectivamente, el historicismo coloca a Dios como trascendente e inmanente también, ¿sí? Trascendente en el hecho de que es el Todopoderoso, pero inmanente en el hecho de que está con nosotros todos los días, históricamente. Históricamente, ¿ya? Amén. Muy bien. Bueno, el último comentario de nuestro hermano Enrique, ya creo que el hermano Enrique comienza a filosofar, ¿ya? Y sí, estamos hablando de filosofía, porque lo que acaba de escribir el hermano Enrique ya viene a ser filosofía. Bueno, en otra oportunidad hablaremos sobre la temporalidad y atemporalidad, ¿ya? Ya hablaremos sobre filosofía griega, sobre todo, ¿sí? Para ver esto del tiempo y del espacio, que es un tema muy estudiado también hoy en día en la academia. Bueno, avancemos, hermanos, con el siguiente punto, el principio de día por año, ¿sí? Vamos a este punto. ¿Por qué? Porque el método historicista, como método, tiene reglas, ¿sí? Tiene reglas. Y una de sus reglas para interpretar la profecía bíblica es el principio de día por año, ¿sí? Principio de día por año. ¿Qué enseña el principio de día por año? Vamos a pedir que, a ver, ¿quién le podría decir? Nuestro hermano Juan Ramírez, lo pueda leer, por favor, lo que está al frente, incluyendo los textos que están en la tabla. Este principio enseña que el tiempo de Daniel y Apocalipsis, un día equivale a un año de 360 días. En Números 14:34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, conociendo mis castigos. Ezequiel 4:6 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Gracias, hermano. Como es evidente, el principio de día por año, ojo lo que voy a decir, no es exclusivo en Daniel y Apocalipsis. Se usa a lo largo de la Biblia. Es más, William Shea, en el primer volumen del Darcom, él presenta varios ejemplos extrabíblicos en el mundo judío de que el judaísmo, en efecto, siempre utilizó el principio de día por año, de que un día en la profecía equivale a un año. Y aquí sí voy a ser más exclusivo y específico en Daniel y Apocalipsis. Ese año no es de 365 días, por si acaso. Es de 360 días. No es de 365, por si acaso. Un día un médico me preguntó, pastor, los judíos tienen varios calendarios. Nosotros, nuestro calendario, 365 días. ¿Cómo sé yo de que utilizando el principio de día por año, un año, cuántos días tiene? Bueno, cuando van a Apocalipsis y hacen y repasan las profecías de tiempo, se darán cuenta de que en todas las profecías de tiempo, un año en la profecía viene a ser un año de 360 días, no de 365. Vamos al ejemplo. Miren ahí al frente, por favor. Miren la tabla. Ahí aparecen las profecías de tiempo que están en Daniel y Apocalipsis. ¿Sí? Miren por favor, en Daniel 7:25 aparecen los 3 tiempos y medio.
En Daniel 8:14, los 2300 días. En Daniel 9:24, las 70 semanas. En Daniel 12:11, los 1290 días. En Daniel 12:12, los 1335. En Apocalipsis aparecen los 10 días, en Apocalipsis 2:10. En 11:2 aparecen los 42 meses. En 12:6 aparecen 1260 días. En 14:12 los 3 tiempos y medio. Y en 13:5 aparecen los 42 meses. Todas estas profecías de tiempo, un día equivale a un año. Un día equivale a un año, ¿sí? Para encajar todas estas profecías de tiempo, por motivo de tiempo no voy a ampliar. Miren por favor lo que está delante de ustedes. La profecía mayor, 2300. Luego ya vienen las otras profecías de tiempo dentro de la mayor, ¿sí? Grábense eso, por favor, ¿ya? Ahí están las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Por cierto, y aquí sí voy a dejarla de compartir la pantalla y mírenme, por favor. Por cierto, escuchen bien lo que les voy a decir. Grábense esto, por favor, grábenselo. Muy bien. Después de 1844 ya no hay profecía de tiempo. Grábense eso, por favor. Ya no hay profecía de tiempo. Hay adventistas irresponsables que andan diciendo que Jesús va a venir el 2031. Hay irresponsables que están diciendo de los 6000 años, ¿sí? De los 6000 años. Y hay que tener mucho cuidado, por favor, diciendo que el séptimo milenio va a comenzar el 2031, por lo tanto en ese año vendrá Jesús. Hoy en día, por motivo del COVID, David Gates está inventando de que va a venir Jesús de acá a 7 años. O sea, cada disparate que están enseñando, por una sencilla razón, no comprenden de que después de 1824 ya no hay profecía de tiempo. Y cuando ustedes van a Daniel Apocalipsis, la última profecía de tiempo en cumplirse son los 2300 días. Ya no hay profecía de tiempo. Después de 1844 ya no hay que proponer días, años, nada. Pastor, hay que recordar siempre Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe. Eso siempre hay que tenerlo presente. Les cuento un chiste, ¿ah? A ver si se ríen, ¿ah? Aunque yo soy malo para los chistes, ¿ya? Pero les cuento un chiste, con lo que acaba de comentar el hermano Jaime, ¿no? Ellos dicen, bueno, Jesucristo dijo el día, la hora. Nosotros no estamos proponiendo día ni hora, solo estamos proponiendo año. Así que eso dicen ellos. No proponemos día ni hora, sino solamente año. O sea, el 2031 sí o sí viene. Ahora, ¿qué día, qué hora? Eso sí nadie sabe, ¿no? Así dicen ellos. Bueno, algunos se han reído, pero ese es el chiste, ese es el chiste. Ese es el chiste penosamente. Es como, pastor. Sí. Pastor, es como el himno que dice, esperamos la mañana gloriosa. Y por ahí alguien me dijo, va a venir la mañana. No será pues la hora, sino que aquel día se refiere a la mañana gloriosa, ¿cierto? Sí. Pero particularmente yo creo que va a ser un sábado por la mañana la venida de Cristo, no particularmente. No es bíblicamente, pero particularmente mi esperanza es que Jesús venga un sábado en la mañana donde nos encuentra todos reunidos alabando su santo nombre. Pues. Ok. O sea, hermano, esta no es una interpretación que usted está haciendo, sino que ese es su deseo. Exactamente. Sí, no vaya a ser de que alguien diga, no, hermano, fue mi interpretación. No, ese es su deseo, ¿verdad? Usted desea que venga el sábado por la mañana. Amén. Muy bien. Un deseo bonito de Jaime. Amén. Muy bien, ahora sí, ahí están las profecías de tiempo, acabo de volver a compartir. Ahora vamos a los años, a sus cumplimientos. Repetimos, cada día equivale a un año, ahí están los cumplimientos. Y hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. Justo el hermano Jaime dijo al inicio, ¿no? Una palabra clave. ¿Por qué recurrimos al historicismo? Porque con el historicismo las profecías, sobre todo de tiempo, encajan, cuadran.
escuchen bien por favor, encajan, cuadran, pero si se mandan al preterismo, se mandan al futurismo, se van a dar cuenta de que hay contradicciones. No encajan por ningún lado. Exacto, yo le recomiendo al siguiente autor, y lo voy a escribir en el chat, a ver, ¿dónde está el chat? Por acá está el chat. Yo les voy a recomendar al doctor, aunque ya falleció, él estaba viejito también, William Shea, ¿sí? Él es el doctor William Shea, el más capo en Daniel que hemos tenido a lo largo de la historia. William Shea, él escribió un artículo que lo traducimos al español. Él escribió el historicismo, el mejor método para interpretar la profecía. Así se titula su artículo. Lo publicó en inglés en Adventist Affirm, o los adventistas afirman, y luego lo tradujimos para la revista Didache. Lo pueden buscar en internet. Muy buen artículo, muy, muy bueno. El mejor que he leído que defienda el historicismo. Muy, muy bueno, sinceramente. Le he tenido que leer varias veces y enviar también al doctor Shea para que revise con su traductor, ¿no? Cómo fue la traducción, pero muy bueno. Y ahí él presenta las contradicciones del futurismo, del eclecticismo y del preterismo. Muy, muy bueno, sinceramente. Por eso es muy importante el historicismo. ¿Por qué? Porque todo cuadra. Francamente, todo cuadra, y eso es lo que más me fascina de este método. Por eso es bíblico, ¿no? Muy bien. Bueno, un planteamiento que presentan los autores de la lección es el siguiente, ¿no? Si decimos de que las profecías de tiempo no son simbólicas, sino que simplemente eran días literales, miren ahí el diagrama. O sea, de las 70 semanas, que fue escrito en el año 538, si fueran literales, 490 días, o sea que el Mesías iba a venir en el año 437 a.C. O sea, sí, tenemos que entender en sí de manera simbólica, ¿ya? 490 días, 490 años. Hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, porque acá me salió red inestable. Bueno, vamos a avanzar ya por motivo de tiempo, que ahora ya van a ser las 7. Pastor. Sí. ¿Me parece? ¿Hay alguna pregunta? Pastor, una aportación más que todo, porque muchas veces cuando a veces nos encontramos con hermanos de otra denominación, a veces, y que son leídos, o Ezequiel dice realmente que se debe marcar de un día por un año, si no es básica, y lo llaman pseudo principio. Pero hay que entender también que hay principios que tampoco lo menciona la Biblia tácitamente, pero que lo aceptamos todas las denominaciones religiosas, como por ejemplo el principio de la Trinidad, que tampoco lo dice tácitamente la Biblia, pero es aceptada. Entonces, de eso es ¿cómo se llama? Que hay que tener en cuenta también nosotros los adventistas para estar preparados para cualquier circunstancia que se nos pueda presentar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con muchos sacerdotes y siempre me atacaban por ese lado. Yo siempre me defendía por el tema del principio de la Trinidad, que no hay otra forma también de defenderse, al menos que usted conozca otra forma más. Más que principio, palabra, ¿no? O sea, sí, hay palabras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo de creencias bíblicas y doctrinas de que no están en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. La expresión juicio investigador tampoco está en la Biblia. Pero la pregunta es, el hecho de que no esté la palabra Trinidad, la creencia, la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, sí está. Sí está. Igual, la expresión juicio investigador no aparece en la Biblia. O sea, hay literalistas que dicen eso, no, que aparezca la palabra investigador y creo. No aparece. Pero la creencia, la doctrina sí aparece. Es bíblica, ¿sí? El fundamento de la doctrina. Exactamente. Bueno, vamos a avanzar. Tipología. También hemos tratado sobre tipología durante la semana. Voy a correr, ¿ya? Yo lo voy a leer. ¿Me escuchan bien? El sí, hermano. Escuchamos ese Enrique. Enrique es entrecortado. A mí no me escuchan. No, entrecortado está tu audio, Enrique. Reinicia tu audio. Reinicia tu.
Aquí, hermano Enrique, sí lo escuchamos. No, mentira. Bueno, vamos con tipología. Voy a correr. Los tipos simplemente son figuras que representan una realidad futura, ¿sí? A ver, el tipo es la figura y la realidad de ese tipo aparece en el futuro. ¿Cómo se llama esa realidad? Esa realidad se llama antitipo, ¿sí? Antitipo. Grábense esas dos palabras, por favor. Tipo, antitipo. Tipo, antitipo. Tipo, antitipo. El tipo es la figura y el antitipo es el cumplimiento, o es la realidad, ¿sí? Tipo, antitipo. Ah, y un punto muy importante. Claro, en las figuras del santuario en el Antiguo Testamento, el tipo y el antitipo con el cumplimiento del Mesías, de Jesús. Por ejemplo, el santuario. Hay un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando se da el tipo y aparece el antitipo, grábense lo que les voy a decir, aparece el antitipo, el tipo desaparece. Así es. Grábense eso, por favor, es muy importante. El tipo está en el Antiguo Testamento, pero cuando aparece el antitipo o el cumplimiento o la realidad, el tipo desaparece. ¿Saben por qué les comento esto? Un día, no sé si se acuerdan de Miguel Ángel Núñez, un gordito, el chileno, ¿se acuerdan? Yo creo que sí. Especialista en familia. Sí. Un día nos pusimos a discutir, pues, en Facebook. En realidad, con él muchas veces hemos discutido, ¿ya? Hemos discutido varias veces, sinceramente. Y un día, él en el Facebook se atrevió a escribir lo siguiente. Y por cierto, varios evangélicos creen en eso, ¿ya? Miguel escribió lo siguiente, lo posteó y dijo que Jesús es el antitipo del sábado. Jesús es el antitipo del sábado. El tipo es el sábado y el antitipo es Jesucristo. Ya le estaba pregunta es, sábado, pastor, ¿correcto o incorrecto? Incorrecto. Es incorrecto. Incorrecto. En el cielo seguiremos guardando el sábado, ni de sábado en sábado. No. Exacto. Y miren, ¿cuál fue lo gracioso, no? Le pregunté, ¿en qué parte de la Biblia aparece de que Jesucristo es el antitipo del sábado? Porque valgan verdades, y miren el número 5 de su pantalla, miren el número 5, los tipos y los antitipos están en la Biblia. No hay que inventar tipos y antitipos. Entonces, yo le pregunté eso, ¿no? ¿En dónde aparece? Y él me dijo, Hebreos 4, ahí aparece. Tuve que leer Hebreos 4 y luego le volví a hacer otra pregunta. En ninguna parte de Hebreos 4 menciona de que Jesús es el antitipo del sábado. Y la última pregunta que le hice, según tipología, porque el doctor Richard Davidson tiene una tesis sobre tipología y la leí, cuando el antitipo aparece, el tipo desaparece. Y le pregunté a él, ¿me estás diciendo de que Jesús, al ser el antitipo, el sábado desaparece y ya no debemos guardar el sábado? Bueno, Miguel ya no me respondió, simplemente eliminó el post, ¿ya? Eliminó el post, pero lo más gracioso de todo es que después de 2 meses lo había publicado en otro grupo de Facebook. Pero grábense eso, por favor. Cuando el antitipo aparece, el tipo desaparece, ¿sí? Esa es una gran verdad. Bueno, rápidamente antes de responder al hermano Enrique, en el chat, recuerden que los tipos pueden ser hechos, situaciones, instituciones, personas, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento los tipos, por lo general, su cumplimiento está en Jesucristo. Grábense eso. Casi todos los tipos del Antiguo Testamento simbolizan a Jesucristo. Por eso es que varios teólogos señalan de que cuando hablamos de tipología, tenemos que entenderlo desde una perspectiva cristocéntrica, ¿sí? Vamos con algunos ejemplos y terminamos lo que es tipología. Miren ahí al frente, ejemplos. La serpiente en el Antiguo Testamento representando a Jesús. No se vayan a escandalizar, ¿ah?
porque si bien es cierto, Apocalipsis 12:7 habla de que la serpiente antigua es el diablo, recuerden que en ese tiempo la serpiente representaba sanidad, representaba salud, ¿ya? Por ejemplo, el número 2, miremos al frente, Adán fue el primer Adán, tipo de Cristo, en Romano Pablo lo llama el segundo Adán. Jonás en el vientre del pez, pues, tipificó a Jesucristo en la tumba. El cordero, ¿sí? Un animalito en el santuario, tipificó a Jesús y su muerte. Y miren ahí el 5, se presenta un evento, ¿ya? No evento, sino una historia, vamos a decir, de los hebreos al salir de Egipto hacia la Canaán terrenal, tipifica a nosotros como iglesia hacia la Canaán celestial. A eso nos referimos con los tipos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, está claro. ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Voy a responder al hermano Enrique. Miremos, vayamos al chat. Vayamos al chat, por favor. Pastor, solo quería proponer una inquietud que quizás podría surgir, poniéndome del otro lado. Cuando estudiamos la creación, creemos en los 6 días literales, tarde y mañana. Ahora, en los estudios de los 2300 años, lo debemos entender por día, por año. ¿Qué sustento tácito daríamos en este punto? Bueno, hermano, fácil. Mire, simplemente recordemos de que cada libro de la Biblia tiene su género literario. Tiene su género literario. Cuando ustedes van a Génesis, se van a dar cuenta de que no hay símbolos. Es historia. El Génesis Si es historia. existirá 1 o 2, ¿ya? Después no hay símbolos. Todo es narrativa, todo es historia, todo es literal, ¿sí? Y justamente ahí está Génesis 1, sobre los días de la creación. Es más, usted lee Génesis 1 y se dará cuenta que aparece la palabra noche, tarde, mañana, día, ¿sí? Aparece, inclusive le aparecen los astros, estrella, lunas, sol, luna. Todo es literal. Pero cuando usted se va a Daniel y Apocalipsis, por ejemplo, usted menciona el caso de las 2300 tardes, Daniel 8, se va a dar cuenta de que su género literario no es narrativa, sino es apocalíptica. Y la apocalíptica, uno de sus elementos es el simbolismo. Y cuando usted se va a Daniel capítulo 8, está cargado de símbolos. Entonces, si Daniel 8 está cargado de símbolos, no podemos ver a los 2300 días desde una perspectiva narrativa o literal. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso, por favor. Es el género narrativo. El género narrativo de Daniel 8 no es el mismo género narrativo de Génesis capítulo 1. Mientras Génesis 1 nos habla de narrativa, de historia, de algo literal, Daniel capítulo 8, porque está cargado de símbolos, nos habla de simbología. Esta es bueno la aportación, pastor, porque hay que tener en cuenta que hay otros libros también que son, como sean poéticos. Entonces, ese es su género, poesía, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta eso. Eso es muy buena aportación, sí, pastor. Exacto. O sea, los libros de la Biblia, recuerden, tienen distintos géneros. Como acaba de comentar el hermano Jaime, usted se va a Salmos, se va a Job, se va a Lamentaciones, se va a Cantares, a Proverbios. Su género, hay más poesía, ¿sí? Que otra cosa, ¿ya? Pastor. Bueno, hermano Jaime, hermano Juan, perdón, está levantando la mano. Pastor, sí, yo escuché a ciertas personas que quieren hacer concordar los miles y millones de años de los científicos evolucionistas con los 7 días de la creación. O sea, de repente por ese lado van, ¿no? De querer hacer concertar ahí. Eso es más fácil de refutar con el Génesis 1. Espera, hermano Jaime, ¿todavía no termina, Juan? Sí, o sea que... ¿Terminó, hermano Juan? No, y una cosita, pues sería, pues, es imposible, porque hablamos de miles de años, ¿cómo se han guardado, no? Científicamente... No se te escucha bien, Juan. Yo le entendí, pastor, me gustaría responderlo. Los días de la semana son literales. Eso es comprobado. Exacto, sí. Y como acaba de escribir Luis Baltasar,
si nos basamos a Éxodo 20 del 8 al 11, pues la semana de la creación fue literal, ¿no? Pastor, Bien, hermano Juan, hermano Jaime, le escuchamos. Tenemos también indicios científicos que es literal, porque tenemos en cuenta que el tercer día Dios, ¿qué es lo que creó Dios? Los vegetales, las plantas. Entonces, para que las plantas puedan vivir, necesitan un proceso de fotosíntesis, que eso da el sol. Y recién el sol fue creado el cuarto día. Y si eso hubiera ocurrido en millones de años, toda la creación hubiera muerto, todas las vegetales hubieran muerto, no hubieran podido existir, simplemente por el proceso de la fotosíntesis. Eso científicamente avala la creación de día por día. Ya, le voy a generar una pregunta y una duda, ¿ya? Justo con el pastor Henry conversamos de eso el año pasado brevemente, ¿no? El hermano Jaime acaba de comentar eso. Ya. Y las plantas que fueron creadas en el tercer día, ¿cómo pudieron sobrevivir hacia el cuarto día sin la presencia del sol? Pastor, las plantas en realidad lo que necesitan, no necesitan solamente la luz del sol. Por ejemplo, las plantas que se hacen en invernaderos, en lugares así, ¿no? Hidroponía, usan una luz ultravioleta, no usan la luz del sol, pueden usar una luz artificial. Ya, muy buen punto. Les comentaba esto porque hay pues una fuerte discusión en el adventismo, y esto va a ser un breve paréntesis, de que el sol, las estrellas y la luna al parecer fueron creados antes del primer día de la creación, en un principio, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Merlin Alomía cree eso. Pero bueno, eso ya lo trataremos en algún otro momento. Y que por cierto, esa es su posición, porque eso nada de eso está pandemia, pastor, cuando estamos todos juntos. Ok. Bueno, avancemos, hermanos. Quería tratar sobre esto, pero por motivo de tiempo ya no lo voy a mencionar, no lo trata la lección, pero es sobre el simbolismo, ¿no? El historicismo recurre mucho al simbolismo. Así que ahí nomás me voy a quedar, por motivo de tiempo, ¿sí? El historicismo recurre mucho al simbolismo, y ahí tenía algunos ejemplos. Bueno, ejemplos recurriendo al historicismo. Aquí voy a correr, voy a avanzar, voy a agilizar. Ejemplos aplicando el historicismo. Por ejemplo, el juicio investigador, cuando uno va a Daniel capítulo 7, se profetiza distintos reinos, y en capítulo 8 de Daniel también se profetizan distintos reinos a través de símbolos diferentes, ¿ya? Miren ahí, por favor, y en Daniel 7 aparece una profecía, el juicio investigador. En Daniel 8 aparece otra profecía, la purificación del santuario. Ya. Y ahora, si nosotros recurrimos al historicismo, se supone de que ambas profecías tienen que iniciar en el mismo año, ¿ya? Valgan verdades, es así. Se supone que tienen que iniciar en el mismo año, si lo entendemos desde una perspectiva historicista. Miren, esto es clave, esto es muy importante. Tengan en cuenta esto, por favor. Tengan en cuenta esto, por favor. Si desde una perspectiva historicista, el juicio investigador y la purificación del santuario comienzan o comenzarían, porque estamos planteando una pregunta, en el mismo año, la pregunta es, miren lo que está al frente, ¿qué evento en el Antiguo Testamento asocia al juicio investigador y a la purificación del santuario? ¿En qué parte del Antiguo Testamento registra que el juicio y la purificación del santuario son eventos que ocurren en el mismo día? Bueno, la respuesta pues es el día de expiación de Levítico 16. ¿Ya? Cuando uno investiga sobre el día de expiación, se encuentra con una sorpresa. El juicio ocurría en ese día, pero también la purificación del santuario. O sea, juicio y purificación, ambas cosas sucedían en el mismo día de la expiación. Por un lado, los judíos eran juzgados. El que se arrepentía de todo corazón, sus pecados eran perdonados y eran declarados justos. Pero si una persona no se arrepentía de todo corazón, era condenado, era cortado del pueblo. Por lo tanto, en el día de expiación había juicio. Pero no solo había juicio, había también purificación. En ese día los judíos eran purificados, pero no solo los judíos, el santuario también.
Por lo tanto, en Levítico 16, en el día de expiación, tanto el juicio como la purificación del santuario se realizaban en el mismo día. ¿Eso qué quiere decir? De que el juicio investigador de Daniel 7 y la purificación del santuario de Daniel 8, simplemente los dos se desarrollan en el santuario celestial y comienzan ambos en la misma fecha, 1844. Porque así como pasaba en el día de expiación de Levítico 16, así pasó en 1844 en el cielo, en el santuario celestial. ¿Ya? A manera de conclusión esta parte, leamos por favor, yo lo voy a leer, lo que dice al frente. Si en el día de expiación se realizaba un juicio a favor de los santos judíos y se purificaba el santuario de los pecados del pueblo, ambas cosas sucediendo el mismo día, y por tanto, la fecha del inicio del juicio investigador de Daniel 7 y la purificación del santuario de Daniel 8 también debe ser la misma, a saber, 1844. Ambas cosas se realizan desde ese año, ¿ya? Bueno, sobre el anticristo, no nos olvidemos la interpretación de que el papado es la bestia, o el anticristo no nació entre los adventistas, ya hubo reformadores que decían eso. Por ejemplo, Martín Lutero creía de que el anticristo era el papado, ¿ya? Muy bien, hermano Jaime, ahí está la figura de los dos machos cabríos, exactamente. Por ejemplo, miren lo que dijo Martín Lutero sobre el anticristo. Yo diría con claridad que él es el verdadero anticristo. Martín Lutero de la muerte, francamente, ese te decía la... Adelantaba a su época. Sí, sí, sí. Martín Lutero también dijo, ¿no? El papado es en verdad el reino de Babilonia. Sí, el mismísimo anticristo. Más aún que Lutero pues estaba picado, ¿no? Con el papa de su tiempo. Bueno, ¿cómo es que yo identificamos como adventistas al anticristo como el papado? Por una sencilla razón. Daniel y Apocalipsis te presenta las características del anticristo. Así como la Biblia nos presenta las características del Mesías y que se cumple en Jesús porque las características que tiene Jesús las tiene el Mesías profetizado, igualito pasa con el anticristo. La Biblia te presenta las características del anticristo y es coincidente, ¿no? Es curioso. Esas características que te presenta del anticristo los tiene el papado. Así de sencillo. Por esta razón, no hay otro personaje más que cumpla las características del anticristo, sino únicamente se cumple en el papado. ¿Ya? Muy bien. Conclusión. El mejor método para interpretar Daniel y Apocalipsis es el historicismo. Recuerden eso, por favor. ¿Por qué? Porque es bíblico. 100% bíblico. Número 2. Tengamos cuidado con proponer fechas para los eventos finales. Por favor. Número 3. Dios actúa en la historia y conoce el futuro. Por eso es que Dios los ha profetizado. Y número 4, que el Espíritu nos ayude a interpretar correctamente las profecías. Recurramos, por favor, siempre al historicismo. Nos va a ayudar mucho, sinceramente. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Este ha sido el breve, hora y media, repaso de la lección. Y, bueno, preguntas para el próximo sábado. Pastor Henry. Amén. Amén, pastor. Estamos volando. Se quedó durmiendo. Creo que está preterista. Bien, queridos hermanos, Futurista. tremenda lección la que hemos estudiado con el pastor Oscar también durante esta semana. Y es bonito poder encontrarnos a través de este medio para poder repasarlo. Gracias, pastor Oscar. Creo que el tiempo a veces nos falta. Creo que vamos a empezar más temprano, pastor Oscar, para las preguntas al final que la iglesia tiene. Hermanos, feliz sábado para todos. Vamos a comunicar solamente lo que estamos listos para iniciar durante toda esta semana.